estamos cerca, voy a hacer la charla así. Bueno, estoy un poco cascado de la garganta, pero para eso tengo agua. A la sierra tocino y al serrador vino. Entonces, no me dedico a serrar madera, sino a hablar, pues esto es normal en lo que nos dedicamos a esto. Voy a hacer lo que pueda, porque es un tema que he desarrollado, vengo de darlo también las cosas a la vida, que queda con ellas 1h30, y voy a ver lo que puedo hacer en el tiempo que tenemos antes de empezar la Eucaristía. A ver cómo sitúo el tema. Fijaros, el tema lo quiero plantear como dos temáticas en una unida. Los estigmas de Francisco, siglo XIII, pero luego quiero, si me da un poquito de tiempo, aplicar los estigmas que hay hoy. Porque si no podemos quedarnos en los siglos XIII y no aplicar la realidad de lo que son los estigmas en el siglo XXI. Me gustaría señalar algunos estigmas del siglo XXI o un puñado de ellos que nos vendrá muy bien para que luego cada uno vea qué curaciones tiene que hacer y sanar en su propia vida y en la vida del entorno donde vive. Muy rápidamente lo que tiene que quedarnos claro desde el principio es los estigmas de Francisco es fruto de un proceso. Tiene que quedaros claro que es un proceso. No es que el año 1224 Francisco en la Berna, por medio de un serafín, en la fiesta previa al día 14 de septiembre, en la fiesta de la Santa Cruz, Francisco recibe los estigmas. Eso es fruto de un proceso, dicho así a modo familiar. Es como si tuviéramos la tarta ya preparada y después de tener la tarta bien preparada le vamos a poner el adorno. Y el adorno son los estigmas. Porque los estigmas es un don, es una gracia, es un regalo de Dios, como veremos también en algunas fuentes directas que voy a tocar con vosotros. Si es un proceso, hagamos un recorrido rápidamente por el proceso, así a base de una especie de vuelo muy rápido, ¿no? Francisco nace el año 1281-82, tiene una vida que conocéis muy bien los que habéis estado en el teatro y trabajado en ese mundo, hasta los 20 años, 21, en donde hay una inquietud personal, un chaval joven irrelevante con dinero que perseguía el bandomero. Feo era un puñado, pero como tenía pasta y tenía mucho asunto de fiestas de negocio, junto al dinero siempre se pega. ¿Vale? En esa inquietud, un día, el año 1203 al año 1206, 3 años, Francisco se plantea un stop. Hace una parada en su vida porque está muy descolocado. Está un poco buscando la locura. Entre la locura y la cordura no hay tanta diferencia. Y entonces, en esa búsqueda de 3 años, Francisco llega a un momento en que entra en una iglesia, estaba derruida, Capilla de Santa María, y se encuentra justo con el Cristo de Santa María. Con este icono del siglo XIII, de un proceso conocido, donde se recoge prácticamente toda la vida de la iglesia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en forma de dedo, aparece las llagas de Cristo, aparece el gallo que negó 3 veces a Jesús, aquí a lo de la rodilla, aparece Pedro y Pablo, la iglesia, aparece la eclesiología, aparece la muerte, detrás el color negro de la tumba vacía y aparece Jesucristo resucitado. Eso ya en el año 2040 damos una conferencia sobre Cristo de Santa María, el icono más reconocido de la humanidad, que debería más bien en esta iglesia. Bueno, entonces, Francisco dice: Señor, ¿qué quieres que haga? En esa locura, cordura, y él escucha esa voz. Francisco repara mi iglesia que amenaza. El primer encuentro de Francisco es con el Cristo de Santa María. Empieza a reparar iglesias, después va descubriendo en esa búsqueda de 3 años, pues que el Señor le pide repararse interiormente la iglesia por dentro. Entra otro día en esa búsqueda de 3 años en la iglesia y se encuentra con la palabra de Dios.
Eucaristía normal, entre la Iglesia y el sacerdote que lee la palabra de Dios. Que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por 3 veces oye el mismo tema de la cruz como elemento central de su vida en la búsqueda. La palabra de Dios se convierte para él en algo frontal, una fuente que ayer hablábamos de ese agua transparente. Al acabar la Eucaristía, que no entiende mucho el Evangelio, se va para la sacristía o lo que fuera y le pregunta al señor cura: ¿qué quiere decir el texto del Evangelio? El cura hace una pequeña explicación sobre el asunto y Francisco responde: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, este es mi proyecto de vida. Segunda experiencia, la palabra de Dios. Son hitos significativos en su vida. ¿Podríais vosotros plantearos, cuando tengáis tiempo, cuáles son los hitos significativos de vuestra vida en el proceso de crecimiento en la fe? ¿Sí? La palabra de Dios. En esa búsqueda, ya sabéis que están en las periferias, están en las periferias de Asís, él anda como una especie de mendigo, cantando y abrazándose al Cristo de San Damián. Tiene otra experiencia muy profunda, muy importante, que es que se encuentra con el leproso, que tantas veces había visto leproso él en así, los leprosos, que estaban en los márgenes del camino. Sabéis que los leprosos, en el lenguaje bíblico, eran aquellas personas que estaban excomulgadas, estaban fuera de la ciudad, y de hecho, cuando pasaba gente cerca de un leproso, hay que tocar la campanilla para que la gente no se acercara y no se le transmitiera la enfermedad de la lepra. Todavía queda en España una leprosería en Alicante, donde hay más de, aproximadamente en España hay no menos de entre 500 y 800 leprosos, siglo XXI. Bien, entonces, tercera experiencia. Francisco y el leproso. Lo que antes le parecía algo amargo se convierte para él en dulzura del alma y del cuerpo. Se abaja de sí mismo y posiblemente posteriormente muchas de las enfermedades que tuvo en los 2 últimos años es fruto de esa situación en el fondo que tuvo con los márgenes, con las pobrezas y también incluso con la vida tan desajustada que tenía respecto del cuidado del hermano cuerpo. Bien, tenemos ya 3 experiencias. Cristo de San Damián, la palabra de Dios y el leproso. El año 1906, 1909, Francisco, que no se había planteado en su mundo interior lo que acontece, tenía 24 años y encuentra que hay un grupo de tíos que le siguen. Fray León, Fray Rufino, empieza un grupo de hermanos a seguirlo. Entonces se encuentra con un grupo de hermanos. Y ahora de qué hago yo con esta gente. Empiezan a funcionar un grupo de 12 hermanos, que es cuando van, ¿sabéis?, a Roma, a pedir al Papa a ver si ese modo de vida cabe dentro de la Iglesia. 1909. Es lo que se llama la protorregla, que no es una regla escrita, sino es una regla verbalizada. Mira para mí. Otro momento importante, el comienzo de los primeros años. Hago ahí un paréntesis, sabéis que en esa misma etapa es cuando aparece Clara. Un domingo de Ramos, Clara, que es una chica de unos 11 años menos que él, más joven, alucinada por el modo de vivir de Francisco, rompe la estructura familiar de la nobleza, salta por una ventana y se va a ver a Francisco y a los hermanos. Cuando entra dentro del camino de Francisco, eso de que le cortan el pelo es señal de que ya no le pertenece a la familia, sino que le pertenece ya a la familia de la Iglesia. Se hace un discernimiento de cómo va a trabajar la dimensión femenina de Clara, la dimensión masculina. Los frailes tiran más hacia la misión, las clarisas más hacia la contemplación. Ambos son tan originales, especialmente Clara, que es la primera mujer de la historia de la Iglesia que escribe un testamento. Francisco y Clara quisieron los papas en el momento que se fundaran sobre todo en los testamentos de San Agustín, de San Bernardo, que eran testamentos muy largos, de mucha articulación, 70, 80 artículos con capítulos. Bueno, pues entonces eso se fue adaptando al momento. Avanzo, nos metemos ya en los años 1216, en ese tiempo del 9 al 16 la orden se ha multiplicado de modo inmenso, hay más de 5.000 frailes por Italia, se van diluyendo ya, les va enviando de esos dos a Holanda, Bélgica, Alemania, la extensión de la vida franciscana. Bien,
Bueno, en esa estructura Francisco se plantea, la Sextina de Francisco es fruto de un proceso. Se plantea nombrar un ministro general para que gobierne la orden. En estas etapas Francisco tiene muchísimas pájaras, es decir, muchísimas, diríamos, depresiones o crisis, las tuvo gordísimas, por los impactos que le produjo todo este proceso. Y nombra el primer ministro general, que duró, no llega a 6 meses, se puede que entre un susto y un ayuyo, que ya dijo esto no he podido con él, se fue para todo el mundo. Luego nombró a Fray Elías, luego a San Buenaventura, que fueron los ministros generales en tiempo de Francisco. ¿Y qué hace Francisco mientras tanto? Chico, pues se coge a Fray León, sus amigos, 4 o 5 amigos más íntimos, pase usted a la cocina, está usted en su casa, eso es la sacristía. Y dice, están metidos en capilla. Tengo una amiga que va a empezar una obra de teatro, una actriz, en Cantabria, y los dos estamos en capilla. Ella en capilla antes de salir al escenario y yo en capilla antes de entrar a la iglesia. Estamos en capilla, es el lenguaje que se utiliza en el teatro. Están en capilla, está uno interiorizado. Bueno, luego haré una referencia ahí. Francisco se va a Tierra Santa. Se va al encuentro con los musulmanes. Atención, aquí hay muchos errores también dentro de la iglesia. Cuando uno va con los musulmanes no es para convertir a los musulmanes en cristianos, ni que los cristianos se conviertan en musulmanes. Cuando uno va entre los musulmanes es para entrar en diálogo con ellos, para animarles a que vivan su referencia de Dios según la vocación que tienen y que cada uno en su vocación sea lo más honrado posible. Por consiguiente, cuando estéis con musulmanes, no les queréis cambiar de ser musulmanes, sino entrar con ellos en relaciones de diálogo, de encuentro, de participación, de colaboración, etc. No querer. Los franciscanos llevamos un siglo en Marruecos y no hemos convertido a ningún moro, a ningún musulmán, ni falta que nos importa, porque nuestra presencia allí simplemente es testimonial, punto. Ya está. Bueno. ¿Y qué pasa mientras está él allí en Tierra Santa? Pues que la orden empieza ya poderío. Empieza el poderío. Ya sabéis el protagonismo, hay quien puede más, hay quien tiene más, y empiezan ya a montarse en grandes conventos, fuera de Italia, fuera de Asís, habían multiplicado mucho los frailes, y la llaman a Francisco, no llevaba todavía un año en Tierra Santa, y dice, Francisco, tío, esto está que para qué. Está la familia franciscana que arde. Otra pájara que le trae Francisco, vuelve, en torno al año 1220, y ahora a ver cómo mete mano a ese asunto. Él no es el general, tiene a los generales, es el iniciador de una experiencia carismática. Entonces acude a Roma, tuvo buenos valedores con Ugolino, Luciano III, etc. Y estos valedores que le ayudaron mucho, le dijeron, Francisco, tienes que ponerte a pensar en hacer una regla. Por eso dice que los franciscanos no tenemos una regla, sino dos. La regla bulada y la regla no bulada. ¿Bien? Bueno, fíjate la regla no bulada, que es una regla propia y original, no es como la regla de San Agustín y de San Bernardo, etc. Es una regla de 24 capítulos, empedrada, llena de citas bíblicas a pie de página o dentro del texto, si la habéis leído directamente. Es una gozada de regla. Sobre todo el capítulo 23 es para llenarse de emoción, es una oración de acción de gracias donde recoge todo lo humano y lo divino. Cuando lo ve Ugolino y toda la comparsa, el cardenal, pues dicen, esto va bien, pero esto hay que recortarlo, porque si no esto es infumable. Con una orden que está multiplicándose por ahí, cuando queramos meter esta historia, esto no hay que volver. Vale. Entonces se hace una reducción de la regla. Francisco en 2 años se dedicó a recordar también, o sea, el tema del proceso, no se hace hoy para mañana un papel colgado en internet, multiplicado y ya hecho el trabajo. No, el tema es un proceso interior, lo recorta. Es una regla, la bulada, a la cual dedicamos el año pasado todo el año al tema de la regla y de los belenes en Grecho. Paréntesis. Hago un paréntesis, me quedo ahí ahora mismo, porque me queda algo de atrás que lo he recogido. Estamos celebrando el 8º centenario en 4 etapas. Es un solo centenario
en 4 etapas. Porque estamos celebrando los 800 años de la vida de Francisco en 4 etapas. La primera, la del año pasado, del 23, con motivo de la regla y grecho. La segunda, 24, los estigmas. La tercera, el año que viene, sobre el cántico de las criaturas. La cuarta, el año 26, que es el año que muere, la muerte y Pascua de Francisco. Por eso hay un cartel, tenemos un cartel diseñado, donde celebramos el 8º centenario en 4 etapas. Bien, pues le hemos quedado en la regla, ¿verdad? Como ya eso lo habéis trabajado muy bien el año pasado y lo sabéis muy bien de qué va, avanza. Todo el proceso. Bien. Hay una imagen, no os puedo olvidar, y menos en el Solano, y menos pensando en esta buena gente que regaló a esta parroquia un pequeño cartel muy significativo que a mí me encanta, en esa pasión de Francisco por Cristo y Cristo crucificado. Yo creo que esta imagen de Murillo es absolutamente gráfica y definitiva. Yo tengo recogido, cuando hago la exposición, cuando tengo posibilidades, como el otro día en Granada, lo veo a través de imágenes, que también voy hablando y voy viendo imágenes. Esta imagen me parece significativa de Murillo, que la conocéis, no vais a conocer sobre el Granada. Fijaros, el encuentro de Francisco con Cristo es de tal índole que Cristo se abaja para abrazar a Francisco. Y Francisco se eleva para abrazar a Cristo. Es el encuentro del amor con el amado y del amado con el amor. Porque en vuestro paradigma mental, normalmente, seguro que no funcionáis, además viendo las esculturas también que tenemos, no funcionáis con un Cristo leproso. Pero es que Francisco se enamora del Cristo leproso, era leproso. La imagen que nosotros en la Iglesia siempre tenemos más es el Cristo omnipotente, el Cristo grande, el Cristo poderoso, el que hace los milagros, pero no nos imaginamos en nuestro fuero interno que el Cristo leproso es aquel que realmente baja a los infiernos, como recitamos en el credo. ¿Habéis visto que rezamos en el credo que bajó a los infiernos? ¿Y para qué bajó a los infiernos? Para sacar lo que estaba en el infierno. Y al tercer día resucitó, y con él resucitamos todos. ¿Cómo va a dejar en el infierno cuando Cristo ha venido a sacar del infierno a todos los que Él ha querido? Así que no os preocupéis del infierno, preocuparos del cielo, por el amor de Dios. Bueno, avanza, pues se hace de noche. Bueno, y en esta historia de preocupaciones de Francisco, de crisis, de búsquedas, de arreglos y desarreglos de la regla, de organizar un poco la orden en ese desajuste, pero cuando se quiere organizar una orden, como comprenderéis, no puede hacer uno borrón y cuenta nueva, porque entonces eso es un follón. Tiene que intentar hacer ciertos pactos, ir despacio, convocar a los frailes a capturas esteras, para ver cómo les va, cómo se encuentran, para reorientar ciertas situaciones. Todos tenemos que reorientar cosas en la vida, hija, porque tú antes ibas, te volabas, te hay que ir más despacio, pues ya está. El arte de la lentitud. El arte de la lentitud. Es un arte. Bueno, pues Francisco entonces en esta situación hubo un apoderado en el año 1917 que le regaló a Francisco de sus frailes un monte, un hóspito grandioso, donde estaba los eremitorios de la Berna, es un risco, se está allí, con mucho arbolado, con mucha piedra, y buscó allí un eremitorio donde se retiró con sus hermanos León y su hermano Rufino. Bueno, ¿cómo lo lleva, chaval? Vale. Entonces, Francisco se retira a la Berna. 1224, echa ya su regla, funcionando eso, y lleva a la Berna muchas preocupaciones. Cuando uno va a retirarse al desierto, uno va al silencio, uno va a la soledad, uno va a la búsqueda. Cuando yo me reúna la semana que viene con 50 personas en Chipiona, que me viene alguno de Bilbao, de Madrid, de Alicante, y ya sabe de dónde,
cuando van a Chipiona la gente para recorrer tantos kilómetros y pasarse un día de viaje para tener 4 días de retiro, va a buscar, ¿no? Va a intentar en su vida cosas, ¿no? Bien, y entonces en el mes de junio-julio del año 24, Francisco va a la Berna con sus preocupaciones. Acabado el tiempo de estar en la Berna, en ese tiempo de desierto, él descubre que ese tiempo es insuficiente todavía y se monta una cuarentena con motivo de la fiesta de San Miguel, el día 29 de septiembre, ¿verdad? Entonces monta una cuarentena en torno a San Miguel, desde la fiesta de la Virgen María el día 15 de agosto a San Miguel, y en medio septiembre, fiesta de la Cruz, 14 de septiembre, enamorado de Jesucristo crucificado, el abrazo de identificación con Cristo, y en torno a esa fecha, os voy a leer, es cuando acontece el tema de los estigmas. No olvidéis que desde entonces Benedicto XI concedió a la orden celebrar todos los años la fiesta de los estigmas el día 17 de septiembre, en torno a la fiesta de la Cruz. Bueno, pues ahí tenemos a Francisco, y ahí lo tenemos pues de esta manera. Su proceso de configuración con Cristo culminó en septiembre del año 1224, mientras estaba sumido en una contemplación ascesis mística divina. En el Monte Alberna, el Señor Jesús imprimió en su cuerpo los estigmas de la pasión. Se cumplió así su deseo y su súplica: oh Señor Dios Jesucristo, te pido me concedas antes de morir sentir. Quedaros que luego sentir, porque luego voy a recoger. Sentir en mi alma el dolor que tú, dulce Jesús, soportaste en la hora de tu acerrísima pasión. Francisco se convirtió en otro Cristo, como con acierto lo expresa el místico franciscano Fray Juan de los Ángeles: fue Cristo alma de Francisco y fue Francisco cuerpo de Cristo, que le sale a la cara el contento y el dolor en un alma viva. Bueno, luego el texto describe cómo fue el momento en que un serafín se aparece a modo de ángeles con 6 alas, 2 que van en torno a la cabeza, 2 que van en torno al corazón y 2 alas como que le elevan por encima de todo. Se le aparece en su cuerpo las llagas de las manos, que intentó luego disimular durante los años que le quedaron de vida, y la llaga del corazón, que fue la que más tenía que hacer, que no se la enseñaba a nadie salvo a su hermano Fray León, que era el que le curaba las heridas que le supuraban especialmente del corazón. Las otras más o menos cicatrizaron, dice el texto. Esas heridas solamente, por eso heridas de ayer, heridas de hoy, solamente tuvieron acceso, especialmente al interior, digo, sus hermanos más íntimos que estuvieron con él en la Berna, y eran los que le cuidaban. Las heridas de ayer y las heridas de hoy. Francisco en esta identificación, en este encanto de estar con el Señor, en este agradecimiento apasionado de vivir la misma pasión de Cristo, da gracias a Dios. Y da gracias a Dios de un modo muy hermoso, que es haciendo un Te Deum. El Te Deum es un canto de alabanza al buen Dios. Puedo poner esto en marcha, que lo voy a poner directamente. Al buen Dios. Y yo que estoy en este momento en una búsqueda también permanente de creatividad dentro de la Iglesia, porque yo no me paro, pues estoy con una amiga, Raquel, que es una actriz que
nació en nuestra comunidad, se fue de los 20 años y sigue trabajando como actriz en Bilbao. Y de vez en cuando nos encontramos hacemos cosas juntos para llevar justo las referencias cristianas a ciertos escenarios, donde seguro ella estará hablando hoy en un escenario público, donde toda la gente que va son los ciegos, niños, ancianos, mundo increyente, y dentro del escenario, pues una hora de trabajo como actriz en el escenario. Entonces, de vez en cuando hacemos cosas, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho es las alabanzas que Francisco hace al Dios después de recibir los estigmas. La imagen de ella no la vais a ver, pero tú sí la vas a ver que va a estar. Escuchamos. Estamos haciendo una oración entre San Damián. Alabanzas al Dios Altísimo de Francisco de Asís. Tú eres santo, Señor, Dios único, que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres el Rey omnipotente. Tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo el bien, el sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres amor, tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres seguridad, tú eres descanso, tú eres gozo y alegría, tú eres justicia, tú eres templanza. Tú eres nuestra riqueza y satisfacción. Tú eres protector. Tú eres custodio y defensor. Tú eres refrigerio. Tú eres nuestra fe. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra caridad, tú eres nuestra dulzura, tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable, Señor Dios, omnipotente, misericordioso, Salvador. Amén. Alabanzas al Dios Altísimo. Francisco, en este año 24, después de las alabanzas, el Te Deum, sería precioso escribirla más despacio, son 47 adjetivos y calificativos de Dios. Nunca habla de yo, habla siempre de tú. Que pasar del yoísmo que brillándote el ombligo te sale chepa, a la relación con los demás, de comunicación de nosotros, como bien sabéis también, y si no lo recuerdo, una de las palabras que nunca aparece en el Padre Nuestro, la única oración que el Señor nos enseñó, la única palabra que nunca aparece es yo. Y la palabra que más utilizamos los humanos es yo. Se nos ha pegado de una manera al yoísmo, que esto es la leche merengada. Avancemos. Francisco, entonces, rápidamente, se baja de la Alberna, se vuelve a Asís, va a Perugia y los alrededores, fortalecido en su esperanza, si entró de una manera, salió de otra, con la cuarentena en su cuerpo y las estigmas en sus manos, y a evangelizar. Siguió anunciando el Evangelio.
Siguió pegado a su orden, en la que siempre creyó y fundó, y Francisco luego acabó generalmente bastante mal el último año, el año 25-26, por la cantidad de dolores de páncreas, de estómago, de ojos, etcétera, fruto del proceso. Bueno, me quedan unos pocos minutos para hablar de hoy, los estigmas de hoy. El año 26, a mí que Francisco. A mí me gustan mucho todos los estigmas de hoy, porque hay tantos que pasan tan desapercibidos. Este es el 8º centenario de San Francisco, que los portugueses han hecho un calendario para recordar el año del centenario. Estuve en Galicia con mis hermanos los frailes y, bueno, pues allí lo recogí. A ver, al hablar de los estigmas de hoy, yo suelo hablar de los excluidos de hoy. Y hablo de los excluidos de hoy haciendo alusión a una cita del Papa Francisco el día 8 de diciembre del año 2018, donde él habla de lo siguiente, si encuentro la cita y si no, sí, aquí está. Dice Francisco el Papa: curar heridas es una tarea urgente. Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor, cercanía y proximidad a los corazones, hacernos cargo de las personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela, caminar con las personas en la noche, saber dialogar e incluso descender a su noche y oscuridad sin perderse. Al confiar Jesús la misión a sus discípulos, no les pensó doctores, ni jerarcas, ni teólogos, ni obispos, sino curadores, sanadores. Su tarea será doble: id al mundo entero, predicad el reino de Dios y curar y sanar a los enfermos. Pedro Casaldáliga, que es un obispo español que pasó toda su vida en América Latina, un buen poeta. Si queréis ahondar en él, basta que pongáis Pedro Casaldáliga obispo y ya interés para él. Dice Pedro Casaldáliga algo muy interesante. Leo porque vamos ya así de rápidos. Necesitamos pensar también con los pies. Punto. Necesitamos pensar también con los pies. ¿Por qué? Porque en nuestra vida hay mucho divorcio entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y cuando hay divorcio entre lo que pensamos y hacemos, nuestra vida está fragmentada, está rota. ¿No os suena mucho a vosotros cuando los curas predicamos el amor de Dios y Jesucristo, el romanticismo, la poesía, el asunto? Y tú dices, ¿y eso dónde se vive? ¿Cómo se come? ¿Cómo se traduce? Tenéis una paciencia, sois santos. Bien, dice otro poeta, porque también viene bien en la vida un poco de poesía. ¿Qué tal te ha ido el viaje? ¿Bien? Una gran mañana, Montillana en Granada y ahora en Montilla otra vez. Bueno, dice el texto de Eduardo Galeano, es el autor que más ha escrito sobre los abrazos. Si tenéis que leer algo de los abrazos, Eduardo Galeano os va a ayudar mucho, porque estamos en una sociedad necesitada de abrazos. Abrazos a los excluidos, Francisco y el leproso. Dice Eduardo Galeano, agarraros bien al banco para que no os caigáis. Dice, somos gente lo dije antes que agarráis la palabra sentimiento. Somos gente sentipensantes. ¿Qué filosofía viene bien? Somos gente sentipensantes, es decir, que tenemos que unir el pensamiento con el sentimiento y lo afectivo, para que no andemos descolocados. Y yo escribo en la revista que suelo escribir frecuentemente, la revista de San Antonio suele escribir, por eso he sacado la fotografía de San Antonio, sobre la porciúncula, y yo sigo con
con el poeta diciendo: somos seres semipensantes que actuamos con las manos y los pies, porque somos una única persona y no podemos tener por un lado las manos, por otro lado los pies, por otro lado la cabeza cabezones y por otro lado el corazón descolocado. Somos seres semipensantes que hacemos, nos movemos y, como dice Pablo, existimos. Cuando estas fracciones no están bien incorporadas en la vida, podemos estar más en la locura que en la cordura. Lo dejo ahí. Hago aplicaciones a todo el tema de los estigmas de hoy. Como el cura lo tenemos en casa, hasta que no empiece el cura empieza la misa, pero soy muy puntual, ¿no? A ver, así rápidamente. Millones de enfermos crónicos, víctimas del SIDA. Yo tengo amigas que tienen SIDA, lo que pasa es que no lo pueden comunicar. El SIDA es una marca que la tiene, la sufre y la padece y no la puede comunicar porque entonces sería más marcado. Deprimidas, angustiadas, desvalidas, drogodependientes, sin alternativa otra que a veces la muerte, multiplicidad de ancianos abandonados, la multitud de mujeres maltratadas y violadas. La semana pasada aparecía en el periódico de Granada que las prostitutas en Granada en este momento están prestando servicio por 5 euros. Algunas incluso con carrera universitaria, médicas y profesoras, que no tienen trabajo y tienen que prostituirse por 5 euros. Está la situación muy complicada, hasta en el punto de la prostitución. Atención, por si acaso se me escapa. Cuando yo hablo de prostitutas, hablo de prostitutos, porque si no hubiera prostitutas, si no hubiera prostitutos. Tiro para atrás por si acaso. Sigo. Mogollones de niños de la calle, privados de niñez, obligados a bajar, a trabajar, a vender su cuerpo para sobrevivir, sin techo, sin tierra y sin trabajo. Las 3 T's. El Papa Francisco dice que toda persona para tener dignidad tiene que tener las 3 T's: techo, tierra y trabajo. Sigo. Millones de hombres perseguidos y mujeres, países pobres. Bueno, pues todos los que llegan a nuestras costas, generalmente desde Huelva hasta todo el Mediterráneo, está inundado de esta gente. Este año se han muerto, el año pasado, hasta enero habían muerto en las costas más de 1.300 personas, eso no aparece en la prensa. Más de 1.300 personas. Bueno, son excluidos aquellos que viven en la miseria económica, en la miseria moral o en la miseria espiritual. A esos grupos excluidos hemos de añadir todo el mundo de los que se autoexcluyen, los que se salen del proceso normal. Y si se autoexcluyen, están perdidos ya. El sistema ya no los reconoce. Sin nombre, sin apellido, son números. Así. Hago una reflexión sobre los abrazos de Jesús. Jesús abraza al mundo herido, abraza la fragilidad de la mujer herida, abraza al hijo pródigo, abraza todo lo que tiene que abrazar, lo sana, lo toca, lo mira, lo contempla, abraza el silencio. No olvidéis que nace en silencio y está 30 años en silencio, aunque el silencio se ha encarnado en la palabra y la palabra ha sido silencio. Belén. ¿Y cómo la palabra, que es palabra, se hace silencio? 30 años. Abraza nuestros pecados, ninguno te ha castigado, ninguno, Señor, tampoco te castigo. Levántate y a caminar, vámonos. Bueno, abraza el amor. Por eso San Francisco decía
San Agustín decía, ayer lo indica que sí, la medida del amor es el amor sin medida. San Francisco decía, el amor no es amado. El amor cantaba por las montañas, en esa pasión con Jesús. El amor no es amado. Voy a señalar otro área menos conocido para vosotros posiblemente, menos tratado. Está en la sociedad mucho y va a haber más. Lo que quiero es que no entremos en juicio, sino que veamos que son heridas que hay que acompañar y curar. ¿Habéis oído ustedes hablar? Si no, simplemente os lo explico en un minuto. Los LGTBIQA+. Repito, ya lo digo qué es eso. Los LGTBIQA+. Lesbianas. Yo tengo muchas amigas lesbianas. Ahora voy a bautizar pronto a 2 chavales que han tenido nuestras amigas lesbianas. G, los gays. También he encontrado ya en Montilla personas así, graciosamente geniales. T, los transexuales. Fijaos, es importante que en un colegio de Granada que se ha hecho nuevo hace poco, el Colegio San Fernando, que está en la Plaza de Gracia, que se ha inaugurado hace 2 años, que era el seminario, no les daban el visto bueno del colegio hasta que no hicieron un servicio para transexuales. Sigo. B, bisexuales. Y intersexuales. Los que, es decir, los que se sienten no por el género. A, asexuales. Más todas las distintas y diversas identidades de género, a los cuales nosotros así tan fácilmente sus estigmas, en vez de acompañarlos, metemos más el dedo en la llaga. Que no sea así entre nosotros, y menos con Solano, que se fue 20 años al Perú y a América Latina a evangelizar precisamente las fronteras que nadie quería. Hoy son otras las fronteras. Así que si todo eso lo tienen cerca de su casa, que lo tendrán en su vecindario, en su pueblo, por lo menos no juzguen, acompañen, cuiden. Estigmas de ayer, estigmas de hoy. Voy a acabar con una oración, ya, porque es lo que da de sí. Una oración no, a modo de oración. Es una oración a modo de oración. Y la vamos a poner por el micrófono para que así da más empaque. Habla Pedro, ya que eres el delegado del culto, a leer. Aquí, conmigo, de pie. Lee, yo me siento y escucho. Traca, tra. Los estigmas de ayer, los estigmas de hoy. ¿Qué nos toca hacer ahora? Cuidar. ¿Qué nos toca? Sanar. ¿Qué nos toca? Vendar heridas. Todo para ti. Que sea el año de los cuidados, el mayor de la ausencia. Cuidar la otredad, cuidar al otro, a las otras. Acariciar los afectos, los recuerdos, besar las palabras, los dolores compartidos. Fue despacio. Los dolores compartidos. Abrazar los encuentros y también, por muchos, los desencuentros. Arropar la confidencia, la debilidad, la entrega. Vestir la herida abierta con nuestra mejor ofrenda. Defender el miedo ajeno. Amasarlo, acompañarlo y que sus truenos espanten menos. Cuidar el llanto, la cavidad, el hambre, la fiebre, tanto física como espiritual. La tristeza, agazapada, beber las lágrimas,
las nuestras y las que no. Honrar la diferencia tan amplia, tan profunda. Saber la ternura que nos quiere bien y reverenciar aquellas manos que nos cobijaron. Responder a tiempo, acompañar a tiempo. Cocinar, abrazar, compartir el vino, acunar, besar, los instantes, la memoria, las cicatrices, los labios y las mejillas. Son todas parte de lo mismo, lo que nos falta por hacer y por recibir. Que este sea el año del cuidado y de los afectos. Qué pasión, pasión. Qué apasionante vivir. Qué gusto vivir. Qué ganas de perderse, ¿no? Qué ganas de abrazar y de besar. Tantas prohibiciones, tanto COVID, tanta soledad. Hace un año así me vine a visitar una chica, que es muy bonita. A mí cuando la gente me pregunta, Sergio, ¿cómo estás? Yo le digo, ¿tienes tiempo? Porque si no tienes tiempo, ¿qué te va a decir? Pues bien, ya está. Como nadie tiene tiempo, te lo tragas las cicatrices. Bueno, pues vino a visitarme y yo hice tiempo, claro, 3 horas. Escuchando cosas que habitualmente no escuchas. Heridas. Ella escribe ahora, ese fue para mí uno de los encuentros de Francisco. Fue la hora X, el día X, la hora X, donde yo empecé a vivir de nuevo. Dejé los psicólogos, los psiquiatras, que les di una palabrota, pero no estamos reconocidos en un templo de una parroquia venezolana, y empecé a vivir de nuevo. Ojalá tengamos tiempo para que podamos acompañar los estigmas de hoy. Y seguro que bien iluminados con los estigmas de Jesús, porque ya veis, ahora hacemos síntesis, y todo esto es una circularidad. Estigmas de Jesús, estigmas de Francisco, estigmas del mundo de hoy. ¿Qué nos toca? Sanar. ¿Y cómo sanamos? Primero fortaleciéndonos en la Eucaristía. Vamos a ello. Pidiéndole al Señor anchura. Amén. Y pidiéndole al Señor que la apertura nos dé anchura, capacidad de crear, de animar, de reinventar, de equivocarse. Dichosos ustedes si se equivocan, porque algunos nunca se equivocan, porque nunca se arriesgan. Muchas gracias, seguimos con la Eucaristía. Que el Señor bendiga, ¿vale?